El presidente Santos anunció que aspirará a un segundo mandato y de inmediato le contestaron el Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga, el Polo con Clara López y la Alianza Verde con sus precandidatos. El Partido Rojo anunció que no lanzará contendor porque seguirá en la unidad nacional y el Azul aún no define si sigue con Santos, se va con Uribe o se la juega con una ficha independiente. Por su parte, la izquierda está dividida entre Polo Democrático, Alianza Verde, Marcha Patriótica, Partido Comunista, Unión Patriótica, que eligió como candidata a Aida Bello, Partido Socialista de los Trabajadores y otras vertientes que hoy plantean unión en vista de la contienda entre santistas y uribistas frente a las negociaciones de paz. Claro que las alianzas también van en busca del umbral del 3% de la participación total, que se calcula estará entre 13 y 15 millones de votos. En medio de este panorama, la MOE expidió 22 alertas para que no haya irregularidades. Una de ellas es que la Fiscalía por fin conforme una unidad especializada en delitos electorales. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Este mediodía nos acompaña Alejandra Barrios, ella es directora de la MOE, Misión de Observación Electoral, que por supuesto tendrá un trabajo muy importante en la próxima contienda electoral, porque el país está viviendo una coyuntura política alrededor de un tema, de un anhelo de todos los colombianos, la paz, el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, que infortunadamente para algunos sectores políticos la paz tiene un concepto, para otros otro, porque le juegan más a continuar con el tema guerrerista. Para hablar sobre esta coyuntura política y la próxima contienda electoral nos acompaña a esta hora, como ya les mencionaba, Alejandra Barrios. Alejandra, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Omaira, muchísimas gracias por la invitación. A todos los televidentes, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandra, ¿cuál es el diagnóstico en este momento en el proceso político, la coyuntura política que vive nuestro país? Pues creo que el tema que más ha levantado mayor debate es el tema de la ley de garantías. Es importante, Omaira, recordar que es la segunda vez que vamos a un proceso de reelección presidencial. Eso significa que estamos terminando de construir, pero sobre todo de interpretar la ley de garantías. Para este proceso electoral rigen unas garantías especiales particulares para el presidente de la República, y la importancia precisamente de esta ley de garantías es que intenta generar un equilibrio en un proceso que, por ser de reelección de una persona que ya tiene el máximo cargo del Estado, pues per se es desequilibrado y necesita también brindar garantías a la oposición política. Tenemos también, aparte del tema de la reelección, unos partidos políticos que están un poco mirando a qué le apuestan, a qué le juegan, con quién nos vamos. Por supuesto, en la escena electoral aparece nuevamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez con su partido, que tiene un candidato, pero todos sabemos que tras la sombra o detrás de ese candidato la gente va a votar no por ese candidato sino por Álvaro Uribe. También entra a jugar la Unión Patriótica en condiciones completamente diferentes, también el Partido Liberal y Conservador, Cambio Radical, la semana que pasó pues abiertamente, luego de que el presidente en la registraduría oficializara su reelección, pues va a acompañar al santismo. ¿Cómo se están moviendo los partidos políticos? Porque ya no es lo tradicional, o sea, en este momento hay una apuesta completamente diferente en el país. Pues yo creo que se ha sentido que ya la confirmación del presidente Santos, que va a la reelección presidencial, empieza a ponerle una dinámica mucho más rápida al proceso de conformación de las diferentes alianzas. Estamos en el momento de las alianzas, estamos en el momento de las definiciones. Por un lado, tenemos el Partido Liberal, ya hubo una visita del Partido Liberal a la presidencia de la República, hay unas conversaciones donde se van integrando esos equipos alrededor de buen gobierno. Tenemos la convención del Partido Liberal, toca esperar a ver si asiste el presidente Santos o no. La Procuraduría ha estado muy incisiva con el tema de las garantías electorales, entonces toca esperar si va a asistir o no a la convención del Partido Liberal, pero parece que el liberalismo, con la candidatura del presidente Santos, toca mirar qué es lo que pasa con el Partido Conservador. Lograron aplazar la convención para el próximo año. La decisión si acompañan o no al presidente Santos, pero indiscutiblemente, a medida que se va acercando el día de las elecciones presidenciales, mucho menos posibilidad tienen de construir un candidato con fuerza. Un partido que emerge, indiscutiblemente, una nueva organización política que emerge, que es la del Puro Centro Democrático, una lista cerrada a Senado con una candidatura muy fuerte. Además, la candidatura, que es la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se estaba esperando,
Y lo que toca esperar es ver cómo va en elecciones, cómo se logra ellos mismos internamente un equilibrio entre el candidato a la presidencia de la República frente a una figura de tanto peso como la del presidente. Bueno, y el tema de la recolección de firmas, porque está también en eso, ¿no? Está el tema de la recolección de firmas, tienen que salir con un poco más de 400.000 firmas, se tienen que entregar. Entonces, pues eso sirve de una precampaña, pero creo que quizás el tema ahí más puntiagudo es cómo logra posicionarse una imagen de candidatura presidencial cuando tienes un contrapeso en tu mismo partido tan fuerte como el del candidato a presidente, donde inclusive los miembros de la lista no importan al Senado. Es la figura más importante de quien fue expresidente. Y del otro lado, pues irrumpe la Unión Patriótica, y irrumpe de una manera muy positiva para la democracia de este país, en un ejercicio de reparación política. Es muy importante lo que está pasando con la Unión Patriótica. Si uno lo pone en un contexto de paz, es cuando empieza a verse, creo que mayores esperanzas a que sí somos capaces de reconciliarnos políticamente. Y toca esperar a ver qué pasa con el Partido Verde. Ahondemos en ese tema de los colombianos que votan en el exterior, porque no va a ser un día. No. Y las condiciones no son claras, así que ahí puede abrirse un camino muy irregular para las próximas elecciones. Sí, la 1475, la ley 1475 del 2011, lo que hace es establecer que durante 8 días se va a hacer la votación de colombianos en el exterior. Ese no es un tema menor. Y no es un tema menor porque estamos hablando que los colombianos en el exterior van a tener la posibilidad no solo ahora de votar por una curul, sino 2. Se eliminó la curul de minorías políticas, se pasó a la de colombianos en el exterior. Pueden votar además por presidencia de la República y pueden votar además por Senado de la República. Si uno no tiene muy bien armado el anclaje para que no haya fraude electoral, nos podríamos estar encontrando frente a la principal ventana a través de la cual se podría hacer fraude electoral. Quienes vigilan en el exterior son los mismos consulados o las mismas embajadas. Son 8 días donde van a tener que tener jurados de votación, testigos electorales, la custodia de los votos, la custodia de los documentos de votación. Y cuando uno está definiendo temas tan delicados como el gobierno de un país, no tener garantizada la seguridad de todo ese proceso, pues se convierte quizás en la puerta más grande para que hayan dudas sobre los resultados electorales. Hacemos una pausita y ya volvemos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy con la directora del MOE, la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, analizando la coyuntura política previa a una contienda electoral bastante diferente, con unas particularidades que no habíamos vivido en el territorio colombiano. Alejandra, hay otros partidos, ya los nombraba un poco antes de irnos al corte al comerciales, que entra también las dignidades agropecuarias en este escenario de la presidencia, pero también tendrán candidatos para Cámara y Senado. Bueno, el tomate veremos qué pasa con ellos, la UP. Pero hay un tema que es el de las alianzas. Todos quieren estar en la comidilla del gobierno porque resulta muy interesante, algunos porque obviamente tienen la visión y la filosofía de ejecutar una transformación y un cambio radical en este país. Pero hay un tema que es el de las mermeladas, entonces eso funciona divinamente. Y para poder acceder a esas mermeladas, pues hay que pasar un umbral que se convirtió en un verdadero tropiezo para quienes no tienen todo el número de votos. Y vienen entonces las alianzas. Partido Verde, ya empieza a mirar el Partido Progresistas, y así sucesivamente, el Santismo, la Unidad Nacional, entonces empieza a moverse. ¿Cómo va a funcionar ese umbral? ¿Cuál es el tope del umbral y cuál es el censo que se tiene en este momento? ¿43 millones más o menos? No, estamos hablando más o menos de 32 millones de colombianos, 31, 32, casi 32 millones de colombianos. Esto nos está dando un umbral, pasa del 2 al 3%. Pasar al 3% significa que las organizaciones políticas que quieran tener representación en el Senado de la República, que es lo que les permitiría mantener la personería jurídica, tienen que sacar entre 430 a 450 mil votos, estimado,
porque estamos hablando del 3% del total de votos válidos. Entonces, como no sabemos hoy cuál es el total de votos válidos, estamos haciendo un estimado. ¿Qué hace este umbral? El objetivo con el que se estableció el umbral es que nosotros veníamos desde la Constitución del 91 con alrededor de 74 o 76 partidos en representación en el Congreso de la República. Eso es dueño de ti, dueño de nada. Es decir, no hay partidos políticos fuertes, organizados, eran los partidos de garaje. Cada senador o cada representante de la Cámara era su propio jefe político, igual varón electoral, así fuera de su barrio. Conseguía los votos para poder entrar al Congreso. Se toma la decisión de establecer un mínimo de votos para poder empezar a alzar el conteo de umbrales. Estuvimos en el 2%, esto depuró, y veamos la importancia. Estamos hablando de 16 organizaciones políticas con representación en el Congreso de la República, es decir, de 76 a 16 ya empezamos a tener y 10 en el Senado, 8 en el Senado, más 2 que entran por minorías. Podríamos estar frente, Omaira, a un impacto frente a 5 o 6 organizaciones políticas que podrían desaparecer si no alcanzan el umbral. En la lógica de fortalecimiento de los partidos políticos, pues uno diría muy bien, están quedando los partidos muy fuertes, más fuertes, pero en la lógica de fortalecimiento de los partidos y proceso de paz, ampliar los escenarios de la participación política, que es el objetivo, por las reglas electorales es generándose un embudo. Solamente empiezan a sobrevivir los más fuertes. Y los más fuertes normalmente son aquellos que mencionabas, la mermelada, que tienen la posibilidad de acceso al gobierno, que tienen la posibilidad de acceso a cargos de administración pública y que tienen la capacidad además de poder entregar contratos o negociar contratos. Y esto empieza a sacar entonces a la oposición política del juego. Hay una discusión muy interesante, además que se puso en la mesa La Habana, y es si podemos seguir atando el umbral a la existencia de la personería jurídica. El umbral sí puede estar para tener representación en el Congreso, pero no debería traducirse en que los partidos desaparezcan. Y esa es una discusión que hay que dar en democracia, es una discusión sensata. No es bueno para una democracia que desaparezca la oposición, las organizaciones críticas a los gobiernos, la participación de las minorías, la representación de organizaciones además sociales, no es bueno para la democracia. Y eso merita un replanteamiento de fondo que obviamente no se hará en este proceso electoral, pero ojalá sea lo primero que se haga una vez pasen las elecciones presidenciales. ¿Cómo se está preparando la MOE para hacer un señalamiento, un acompañamiento mejor de lo que sucede en las regiones? La semana pasada hicimos algo absolutamente importante para la misión de observación electoral, y es que empezamos a observar. Nos reunimos las 37 regionales, 38 incluyendo la MOE nacional de observación electoral, hicimos toda la preparación, el primer análisis de contexto y de impacto de los procesos electorales en lo que es la vida de la región. Presentamos al Ministerio del Interior 22 recomendaciones precisas que tienen que ver con el tema de la calidad de las elecciones, la institucionalidad electoral y los temas de orden público, como lo estaba señalando. Mencionamos algunos departamentos donde consideramos que se necesita una intervención especial. Boyacá, Verbigracia, la posible guerra de las Esmeraldas afecta el juego por el poder político, es lo más importante. Tú en el juego de poder político defines territorios. Señalamos que Arauca era algo así como una olla a presión. Hay que mirar con muchísimo cuidado Arauca, especialmente en tema de garantías a los candidatos de este departamento. Y en la costa caribe, cómo se había pasado en las BACRIN de lo rural al urbano, y cómo esa expresión en lo urbano se estaba dando a través de la microextorsión, etcétera, que podía terminar también afectando la conformación del poder, además donde hay mayor censo electoral, que son las capitales de los departamentos. ¿Qué tanto los partidos políticos le juegan en cada proceso electoral hacer más transparente el proceso? ¿O la apuesta sigue siendo exactamente la misma y la lucha cada 4 años es por los mismos delitos? ¿No se cambia ese escenario? Los escenarios se han venido modificando, Mayra, a medida que se hacen reformas. Hoy hay unas responsabilidades muy delicadas para los veedores, para los directores de partidos, que avalen candidatos que tengan o hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática. Son corresponsables en esos delitos si llegan a entregar avales. El partido político puede perder hasta la personería jurídica, es decir, cada vez vamos subiendo la barra, pero estamos frente a un tema
muy tenaz, que es el poder político. Es decir, el poder tener el poder político en las regiones a veces es mucho más importante que una consideración de una sanción. Y en eso se siguen debatiendo las organizaciones políticas. Por más que hoy tengamos menos organizaciones políticas, no podemos decir que tenemos partidos más fuertes. Si tú les preguntas a las diferentes organizaciones políticas quiénes son sus candidatos, muchos te van a decir, no sé, hay tanta gente, tantos candidatos, que nos diga el Estado quiénes son nuestros candidatos. Pues la primera responsabilidad de una organización política debería ser por lo menos a quién le está entregando, exacto, a quién le está entregando el aval. Y hoy no tenemos esa fortaleza porque seguimos moviéndonos de una organización política a otra. Alejandra, hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Alejandra, la próxima contienda electoral estará dividida en la guerra y la paz. ¿El proceso de paz está enmarcando toda la estructura, la argumentación y las propuestas de los candidatos? Indiscutiblemente el tema de esta campaña política, y además tiene por qué serlo, es el tema de la paz. No solo estamos definiendo presidencia de la República, no solo estamos definiendo Congreso, que son los más altos poderes públicos, sino estamos definiendo cuál es la agenda que queremos esté presente durante los próximos 4 años. ¿Y cuál es la agenda que queremos que esté presente durante los próximos 4 años? Pasa por qué es lo que estamos o deseamos los colombianos que pase frente a La Habana y qué es lo que deseamos que pase frente a la paz. Y eso está claramente puesto en el juego político, sobre la mesa está puesto. Tenemos la propuesta del presidente Santos, que si ya la seguimos con la negociación, Colombia sigue con la negociación, se va a buscar una negociación política alternativa a la guerra, es decir, es a través del diálogo, mientras que uno de los candidatos hoy de la oposición, que empieza a ser oposición, que es precisamente Óscar Iván Zuluaga, lo que señala, como señala todo el bloque del Puro Centro Democrático, es no estamos de acuerdo con la oposición, no estamos de acuerdo con la negociación, consideramos que el camino para la solución del conflicto debe ser el sometimiento militar. Esas dos posturas están puestas, claramente puestas en dos personas, pero pues indiscutiblemente eso no niega que hay unos candidatos muy importantes a la presidencia como Clara López, Aida Bella, una candidata, digamos, que emerge además con fuerza, y los que definan los verdes, que también van a tomar una postura frente al proceso de paz. Así que de una u otra manera los colombianos, cuando nos aproximemos a las urnas, creo que como nunca en este país, quizás posiblemente el último, el referendo del 57, vamos a tomar una decisión de cuál es el camino que queremos recorrer en los próximos años, que no van a ser solamente 4. De lo que pase en La Habana van a depender posiblemente los próximos 20 o 25 años en este país. ¿Cómo se ve la tercería? Este país se ha movido con unas tercerías muy interesantes. Además, si vemos las elecciones presidenciales de los últimos años, la tercería siempre ha jugado, siempre frente al bipartidismo que se ancla, emerge una tercería, y acordémonos de Mocus, la tercería de Mocus, acordémonos la tercería de Gaviria, del Polo Democrático, es decir, siempre emergen unas tercerías con muchísima fuerza que recogen un centro o un centro izquierda o un centro derecha, pero esa tercería interpreta eso. En este proceso electoral no se ha logrado armar esa tercería. Además, cuando está puesta sobre la mesa, es absolutamente... Llama muchísimo la atención, me llama en lo particular muchísimo la atención que en un escenario donde hay dos posturas tan verticales, radicales, completamente contrapuestas, una tercería que podía empezar a interpretar el querer de ciudadanos que no están casados con alguno de los dos lados, no aparece, no logra amarse, no logra consolidarse, no ha logrado ponerse a jugar en la mesa. El tiempo se le está acabando a la tercería, así que pues ahí está puesta en este momento está en Polo Democrático, Partido de la U o Alianza de la Unidad Nacional y el Puro Centro Democrático. Hoy estamos ahí. Falta esperar que sea el Partido Conservador,
jugador muy importante en este ajedrez. Va con y el Partido Verde. Se suma y el Partido Verde, jugador también que puede determinar inclusive la misma votación de la doctora Clara López. Le invito a usted y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Buenas tardes. Hacía muchos años, y desde que yo me conozco, no veía un ambiente político tan oportuno, tan necesario y tan puntual para que el pueblo colombiano cambie el modelo político que hoy ha venido rigiendo en muchos años en el territorio colombiano. Vemos que los candidatos que se están presentando por la ultraderecha y por la derecha y por el centro derecho son candidatos que todos hablan del mismo modelo político, que incide desde luego en la pobreza y en la miseria que ha vivido y que ha reinado y que se ha venido ampliando en el territorio colombiano. Es el momento entonces para que el centro izquierda, con un modelo político y un modelo económico totalmente diferente al que hoy domina en Colombia, con un modelo político que ha venido inclusive escalando en algunos países en beneficio del pueblo en general, que hoy llamamos en Colombia la tercería, llegue a la presidencia de la República. Por eso el pueblo colombiano, que ha sido muy pobre en mentalidad política, en educación política, tiene que empezar en estos días a reflexionar sobre su voto. No puede usted seguirse quejando, mi querido teleaudiente. No puede seguirse quejando de la miseria, del desempleo, del hambre, de cómo se roban la plata de la salud, cómo se roban ya hoy los recursos de la educación, cómo se roban los recursos de la minería, cómo se roban los recursos de las carreteras, de la infraestructura del país. No podemos seguirnos quejando. Eso es un pecado social que usted ni yo podemos seguir cometiendo. Y por eso, antes de votar por un candidato, llámese al Senado, llámese a la Cámara, por un partido que a veces son tan miserables que llegan y comulgan para que los vean, pero luego hacen totalmente lo contrario para que, en contra del pueblo, para beneficiar sus empresas económicas, las multinacionales, hacen todo lo contrario. Nosotros tenemos que ahora reflexionar y conocer y saber por quién vamos a votar y cambiemos, repito, el modelo político del país que incide e influye en el modelo de justicia, en el modelo de económico, en todos los modelos. Y ese cambio lo va a generar usted con su voto, con una tercería en donde ojalá tengamos el primer presidente realmente que piense en los colombianos para bien de todos los colombianos y colombianas. Feliz tarde. La próxima contienda tiene un jugador que es la reelección, el presidente Santos, que se la quiere jugar por 4 años más. Pero tras ese proceso tiene quien inicialmente era un aliado cuando fue nombrado o apoyado por el gobierno nacional, el Procurador General de la Nación, ahora se convierte en una piedra en el zapato también para el proceso de la reelección, porque sí pero no, entonces empieza a ajustarle las cuentas en el tema de las garantías electorales también para el presidente Santos. ¿Cómo juega el procurador en este momento? Porque en la última semana lo hemos visto ojo de águila pues, frente al tema de las garantías. Sí, la Procuraduría está jugando un papel que no había jugado en otros, con tanta no sé, visibilidad, con tanta fuerza, con tanto agilidad, no sé cómo calificarlo, en anteriores procesos electorales, inclusive en la primera reelección que tuvimos, sí. Pues no estaba esta Procuraduría, pero fue completamente diferente la forma en cómo la Procuraduría se plantó frente al proceso de reelección. En el último proceso electoral, que ya no había reelección, pero indiscutiblemente el presidente de ese momento tenía un candidato clarísimo, que era el presidente Santos. La Procuraduría no fue tan minuciosa, incisiva, esas eran las palabras, mirando el cumplimiento de las garantías electorales. Es que ni siquiera llevamos una semana del anuncio del presidente Santos de su reelección formal ante la registraduría.
y la Procuraduría ha estado ahí presente, es decir, ha señalado claramente que iba a estar muy juiciosa haciendo seguimiento, hizo ya un llamado, pues ya es el segundo llamado de atención que le hace al presidente de la República frente a una reunión que se hizo pues esta semana con el Puro Centro, no con el Puro Centro Democrático, con Buen Gobierno, con la Fundación Buen Gobierno, y está ahí, como las reglas de juego no están claras. Pues indiscutiblemente la capacidad disciplinaria de la Procuraduría pone nervioso a todos los funcionarios públicos. Y creo que debe tener muy nervioso a todos los ministros, porque no es claro con quién se puede reunir el presidente, dónde se puede reunir el presidente. Hasta el manejo de las redes sociales ahora se está saliendo. El manejo de las redes sociales también se está saliendo, la legislación colombiana no habla de las redes sociales, pero pues obviamente uno puede interpretar a partir del espíritu de la ley, pero está sobre los casos dejando reglas de juego claras que antes no estaban, y eso y creo que va a ser muy complicado para el candidato presidente. Pero tal vez este gobierno esperaba de alguna manera que el haber apoyado la candidatura del procurador cuando se reeligió iba a servir de alguna manera, o el escenario iba a ser más conciliador cuando Santos decidiera también lanzarse a la reelección. De pronto ese era el juego, porque es que ahora parece que está pasando unas cuentas de cobro que poco se entiende. Pues mira, sí cuando ¿O es el proceso democrático, o es el proceso que le compete a la Procuraduría? Mira, hay algo que le compete a la Procuraduría, y claramente es la vigilancia del cumplimiento de la ley de garantías. Indiscutiblemente le compete a la garantía. ¿Qué complica el proceso de vigilancia de las reglas electorales? Y es que no hay claridad sobre las reglas ni los alcances de estas reglas electorales. Entonces todo depende con las gafas que se ponga cada hecho. Y mira cómo son las gafas en que se ponen cada hecho. Para una persona puede parecer más delicado que el presidente Santos esté en la Fundación Buen Gobierno reunido con su equipo de trabajo. Podría señalar, está en una sede política, claramente puede estar participando en política cuando solo lo puede hacer a partir del 25 de enero cuando sea candidato. Pero la Procuraduría resolvió que era mucho más grave que en la casa privada, que es la vivienda del presidente de la República, se hiciera este tipo de reunión con algunos miembros de esta fundación. Como la regla no está escrita, todo depende, y es hartísimo decirlo, pero entonces depende de la interpretación que tú le des ese día, de acuerdo a cómo leíste la noticia y de acuerdo a lo que te pareció. Eso no es sano para la democracia, pero que tenemos que entender que no hay antecedentes de reelección presidencial. Y el gobierno nacional de una u otra manera tomó la decisión de apoyar la elección de este procurador, y en la medida en que toma la decisión de apoyar la elección de este procurador, que además era un procurador conocido, era la reelección, pues no debe manifestar sorpresa. El procurador sabemos cómo funciona, y sabemos cómo funciona la Procuraduría. Entonces es un ejercicio que va a estar ahí a lo largo de esta campaña, y no está ni bien ni mal, solo que causa polémica todo el tiempo. Como muchas cosas en este país que como no están normatizadas, no están claras, pues nos entonces las inventamos. Exactamente. Nos las inventamos sobre el camino y vamos resolviendo. Y en un proceso democrático la cosa es muy complicada. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, y por supuesto vamos a estar muy pendientes del desarrollo electoral, y esperamos que ustedes nos acompañen también a que nuestros televidentes tengan clara la situación, ¿no? Tengan claro quiénes son los candidatos, por quién hay que votar, no por este o por ese, sino que su situación política, legal y demás, pues tiene todos los argumentos y el acompañamiento para que la gente tenga claridad y transparencia de que por quien está votando es quien debe ser, y un poco cambiemos ese imaginario de lo que sucede en el Congreso de la República, que es como la elección más próxima, transformarlo por funcionarios que realmente sean transparentes en el ejercicio de la política. Mil gracias nuevamente a Alejandra, y nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, salud.